Deseamos que salgan muy, muy, muy bendecidos, ¿no? Bueno, Ariani, presentate por favor, decinos tu edad, tu nombre completo y bueno, si se puede saber tu estado civil. No, mentira. Muy buenas noches a todos. Yo me llamo, para los que no me conocen, Ariani Luizaga. Tengo 21 años. Bueno, actualmente estoy estudiando comunicación social. Trabajo como maestra de educación cristiana. Soy hija, hermana de 3 hermosas princesas a las que amo muchísimo. Tengo un hermanito también. No sé, estado civil en espera, se dice, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por la presentación, Ariani, y qué lindo que estemos aquí nuevamente. Y me llama la atención que me decís sobre tu carrera, ¿no? Educación, comunicación. Y es interesante de que vos aprendes a entrevistar y más bien ahora vas a ser la entrevistada. Así que bueno, agárrate y prepárate para responder todas las preguntas que tengo para vos. Y bueno, ¿no? Comenzando un poco con las preguntas, me gustaría saber la publicación que hicimos, pusiste un título, ¿no? Y es Cristiana desde cuna. ¿Por qué razón cristiana desde cuna? ¿Naciste en una cuna cristiana o, o naciste siendo cristiana? ¿Cómo fue? Sí, suena un poco gracioso y paradójico, creo. Pero puse en específico este título porque a mí me marca mucho esta frase, ¿no? Por muchas razones. La primera razón es la razón por la cual Dios me rescató, ¿no? Primeramente, Él me quitó la venda de mis ojos. Él me hizo entender quién era Él, ¿no? Y todo este concepto quiero hacerlo entender con un ejemplo, un pequeño ejemplo que para mí siempre ha sido muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es ese ejemplo en el que el Señor reta un poco a los fariseos, ¿no? Cuando los fariseos quieren hacer una acusación, por ejemplo, a los discípulos que eran quienes estaban con Jesús en ese entonces, quienes eran amigos de Jesús, y le dicen, ¿no? Los fariseos a Jesús, Jesús, mira por qué tus discípulos, los que decís vos que son tus amigos, no siguen la traducción de los judíos, se comen con manos inmundas y bueno, quebrantan un montón de cosas, ¿no? Que para ellos era ser cristianos, ¿no? Para ellos era creer en Dios. Y sin embargo Jesús, me encanta lo que les dice, ¿no? Bien hizo el profeta Isaías, bien dijo de ustedes. Ustedes son unos hipócritas. Como está Cristo escrito, este pueblo de labios me honra, pero realmente su corazón está totalmente lejos de mí y de Dios, ¿no? Entonces a mí me marca mucho esto, me hace entender y comprender realmente que la hipocresía está llena de, como nosotros bien decimos, ¿no? A lo Canva, de puro show, de puro formalidad, ¿no? Y se dice así porque realmente es una hipocresía total lo que se ve hoy en día en muchos lugares, en muchas iglesias. Yo lo era, yo fui eso, yo me consideraba de esta manera, una persona que realmente no buscaba del Señor en lo absoluto, y que todo lo que hacía, y que se podía subir al altar, y que podía cantar, y que podía servir, y que podía estar ahí, era mera formalidad, ¿no? No me perdía un culto, como se dice, pero realmente nunca había encontrado así. Entonces, por eso cristiana desde cuna, porque yo he nacido en un lugar cristiano, nací conociendo la palabra, pero sin embargo, todo esto que hacía, el Señor lo miraba y decía, esta chica, Ariani, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, para mí es esto, ¿no? Y sí, cristiana, sí. Desde cuna, sí. Pero totalmente lejos del Señor. Wow, qué impactante lo que decís. Y creo que es algo que cuando uno, como bien dijiste, nace en una familia que ya es cristiana, ¿no? Es muy difícil darse cuenta si ya uno es realmente o no es, ¿no? Y creo que con todo lo que me estás contando me puedo dar cuenta de que sí, evidentemente Dios ha tocado tu vida y me gustaría que me contés sobre eso, ¿no? Y bueno, antes de contarme un poco sobre eso, de cómo Dios ha cambiado tu vida y de cómo has aprendido de estos errores, de que no es solamente por tener una familia cristiana que te vas a ir con Dios al cielo, sino por tener una relación con Dios y por vivir para Él.
Entonces quiero estar invitando un poco a las personas, como lo decía al principio, se estuvo publicando, ¿no?, un poco la introducción de testimonio y que puedan estar, ¿no?, yendo a la página de Testificando y ahí viendo un poco el testimonio de Ariani Luisaga, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por habernos compartido, ¿no?, esa introducción de tu testimonio. Así es, Meli, creo que es muy importante para mí el hecho de testificar hoy en día acerca del amor de Dios, porque aún habiendo fallado muchísimo antes y durante mi vida, he entendido esto de Dios, ¿no? Que para ser verdaderos hijos de Él, uno tiene que sacrificar. ¿Y qué sacrificamos? Pues nuestra vida, nuestras palabras, nuestro agradecimiento, tenemos que dárselo a Él. Es lo único que podemos dar, ¿no? Es lo único que nosotros podemos dejar de hacer, de vivir para nosotros y empezar a vivir para Él. Y bueno, que la gente sepa también acerca de este amor grande que Él ha tenido para con nosotros, y de esa manera que ellos puedan llegar a Él de la misma forma en la que Dios te trajo, ¿no? Y para eso estás en la tierra, para testificar acerca de su amor. Exactamente, wow. Me encanta mucho lo que decís y me gustaría que puedas estar contándonos, y me da mucha alegría que te hayas podido dar cuenta de esto, y es un testimonio impresionante, y de esa manera me gustaría que me contés qué te hizo cambiar. Ok. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Bueno, hubieron muchísimas cosas, ¿no? Y como yo lo decía en mi testimonio, no fue un día como tal, fue un proceso que yo tuve que pasar para entender quién era el Señor y qué quería de mí. Entonces, como yo les digo, ¿no? Yo viví en un hogar cristiano donde cada domingo sin falta debíamos estar en la iglesia, donde cada domingo sin falta debíamos estar marcando la tarjeta de decir aquí estoy. Entonces, dentro de eso, lo que yo era antes era un desastre, ¿no? Dentro de toda esa super mega niña perfecta, estaba escondida dentro de mí un carácter realmente destructivo. Me consideraba una persona muy destructiva. ¿Por qué? Porque al ser adolescente, bueno, uno creo que se le explotan las emociones, ¿no? Y en ese entonces realmente había destruido mucho mi relación con mis padres, había fallado muchísimo con ellos. Realmente yo deshonraba de la manera en la que se podía a mis padres, primeramente eso. De ahí, bueno, la relación con mis amigos, ¿no? Todos sabían y reconocían de que conmigo no se podía ni siquiera hablar a veces, porque realmente no controlaba lo que yo era. Me costaba poder dar lugar a las personas a que puedan expresarse cuando no era mi idea. Me costaba pedir perdón, me costaba ser honesta con los demás. Siempre veía mi conveniencia, era muy arrogante. Entonces todas estas actitudes realmente me hacen tener vergüenza de lo que yo era. Y creo que todas estas actitudes que yo tenía también siempre fueron echadas sobre la espalda de mis padres. Era una persona a la que le echaba toda la culpa a sus padres por lo que era. Sin embargo, me tocaron los mejores padres del mundo. Fueron tan buenos, y más adelante les voy a contar por qué digo esto, pero realmente yo echaba todo esto que yo era en mi adolescencia a mis padres, y me sentía tan vacía que buscaba la manera de llenar todo este vacío en fiestas, en amigos, en hacer cosas malas, en mentir, aún todo esto que hablo, aún estando en la iglesia cantando todos los domingos. Vacía, sin Dios, pero en la iglesia, ¿se dan cuenta? Entonces, mira, Melissa, fue realmente una explosión de rebeldía que yo tuve, por la cual entendí también que encontrar mi identidad en Cristo fue lo que me salvó. Encontrar quién era yo delante de Dios fue lo que me rescató de todo esto malo que te cuento, de todo esto que realmente me hacía daño, que lastimaba a otras personas también, que deshonraba a mis padres. Entonces, encontrar a Jesús, encontrar quién era yo delante de sus ojos, me hizo realmente cambiar mi vida, ¿no? Y esto solamente pasó por la identidad que el Señor puso para mi vida. Me llama la atención lo que decís, que te sentías vacía, ¿no? Y eso es algo
que creo que mucha gente se ha sentido así y en particular también me he sentido así. Y solamente me puedo dar cuenta que solo Dios puede llenar ese vacío, ¿no? Y como bien decías también, quiero hacerte la pregunta de esto que decís de tener la identidad en Cristo, ¿no? ¿Cómo Ujú. sería eso? ¿Qué enseñanza de Dios uno puede obtener o cómo puedo obtener esa identidad en Cristo? Bueno, ¿Cómo mira, sería? creo que buscar el significado de tener una identidad en Cristo lo vamos a ver escrito en toda la palabra. Y la manera en la que yo lo experimenté en específico fue entender esto, ¿no? De que yo conocía mucho del Señor, conocía mucho de su historia, de todo lo que Él hizo por mí, pero realmente eso no me hacía tener una relación con Él, que es lo que realmente te va a ayudar a tener tu identidad en Él. Entender que dejar de ser yo, entender que dejar mis gustos, mis pasiones, lo que a mí me encantaba, en lo que a mí me encantaba perder mi tiempo, siempre digo eso, ¿no? En lo que a mí me gustaba depositar mis deseos, mis anhelos, y entender que yo estoy acá y que el Señor está acá, ¿no? Eso es lo que te lleva a tener una identidad en Él, porque al dejar de ser yo, debo buscar qué ser, y Él te da esa posibilidad de acercarte a Él y comprender quién eres tú o quién soy yo para Él. Y yo soy su hija amada, su hija apreciada. Entonces, Él tocó a mi puerta, yo le abrí, me senté con Él y encontré y entendí quién era yo para Él. Comprendí su amor, porque una cosa es entender el Evangelio, una cosa es entender todo lo que Él hizo por vos, pero otra cosa muy distinta es aceptar ese amor y revestirte de todo ese sacrificio que el Señor ha hecho por vos. Vestirte de la ropa que Dios quiere que te vistas, vestirte de la cara que vos querrás, que Él quiere que vos mostres, vestirte de las actitudes que Él quiere que vos tomes. Entonces, eso fue lo que yo entendí y de la forma en la que pude reconocerlo en mi vida, primeramente, ponerlo como mi Dios, agradarle ahora y adorarle, ¿no? Aún con mi falla, pero diariamente buscando esa reconciliación con Él, porque entiendo dónde estoy yo y dónde está Él, entonces necesito más de Él día a día. Y también reconocerlo como mi Padre, ¿no? Como el Espíritu Santo que va a estar guiándome día a día en mi vida, ¿no? Que es muy difícil siempre el luchar, ¿no? Con lo que sos vos y con lo que Dios quiere para tu vida. Entonces eso para mí, y como yo lo experimenté, fue lo que me llevó a entender mi identidad en Él. Creo que también un poco para acotar a lo que decís, ¿no? Y que me hace pensar y reflexionar también en mi vida, es que Jesús dice, ¿no? El que quiera seguirme, tome su cruz cada día, dice, ¿no? Entonces lo que se trata también aquí es de que una vez que uno tiene al Señor en su vida, de que tiene que haber cambios, ¿no? Como decías, cambios en el carácter, tengo que dejar de Sí, ser lo que era y ahora Dios tiene que vivir en mí, ¿no? Y me encanta eso que decís de la nueva identidad que uno tiene que tener en Cristo, ¿no? Ahora, hace rato nos estabas contando que Dios te hizo cambiar y me gustaría que ahora me digas así puntualmente cuál fue esa situación que te pasó que te hizo cambiar. uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Ariane? Ay, no, es una anécdota que ya te digo, pero como les decía, ¿no? Y vuelvo a repetir, no fue un día como tal, fue un proceso. Y realmente en esta temporada de mi vida que voy a mencionar a continuación, fue en la que empecé a dejar atrás todo lo que te mencionaba que eran mis ideales, ¿no? Yo tenía 15 años, ya, estaba en la flor de la rebeldía, como se dice. Y me acuerdo que toda esa semana que iban a hacer mi fiesta de 15, que estaba preparando todo, yo 3 días antes me había ido con los amigos del colegio y había hecho una tremenda. Había desobedecido, mentido, todo lo que se puede, ¿no? Entonces mis papás ya estaban cargando con todo eso. Y como les digo, mis papás ya habían empezado a afirmar su relación con Dios, entonces ellos estaban muy conscientes de que yo estaba mal, ¿no? Porque ellos veían mi vida y cómo yo me comportaba con ella. Entonces ellos pidieron ayuda de una de mis primas. Ella había llegado de otro país de estudiar teología,
Y realmente ella estaba muy feliz de conocerme, digo conocerme porque no nos habíamos visto, ¿no? Entonces ella me ayudó mucho en ese sentido, estuvo ahí conmigo, me ayudó, me aconsejó. Esa semana ella había hablado conmigo todo el tiempo y yo me empecé a dar cuenta de cómo Dios había obrado en su vida, ¿no? Y decía, pucha, qué bien que esta chica, que es mi prima, que la amo, haya encontrado a Dios. Desearía eso para mi vida, ¿no? Pero sin embargo yo dije, voy a dejar de lado todo esto, ya estoy cansada de ser cristiana, ya no quiero ser cristiana, lo detesto, no me gusta pararme allá arriba a cantar y al otro día disfrutar tanto lo que hago, que es pecar. Entonces esa semana me porté tan mal con mi papá que después de mi fiesta de 15 años, a los 3 siguientes días, le respondí tan mal que a él le dolió mucho, ¿no? Entonces agarró, me sentó en el cuarto y me dio una tremenda huasca, te digo, de esas que decís se lo merecían que la diga porra, ¿no? Y Ay, cuento esto, no con alegría, no con exaltación, como se dice, ¿no? Me da tanta vergüenza, me da mucha vergüenza, porque en ese momento mi papá me dijo algo clave para mi vida. Me dijo, hija, yo como tu padre te amo y te corrijo, porque así como Dios quiere que te ame, que te corrija, Él también te ama a vos, ¿no? Entonces yo entendí con todas estas palabras que Él me decía, de esta misma manera Dios te ama, para corregirte, para guiarte, y este debe ser Dios para tu vida. Dios debe corregirte, Dios debe guiarte. Entonces yo con esas palabras comprendía, ¿no? Que toda la rebeldía que yo le cargaba a Él, que creía que Él no tenía derecho a decirme nada por errores tal vez del pasado, iban directamente en las cargas al Señor. Y no era así. Dios había hecho algo grandioso para mí y yo no lo estaba recibiendo de esa manera. Entonces fue muy difícil para mí aceptar mi posición en ese momento, porque yo debía entender que para amar a Dios debía amar a mis padres en primer lugar, y no lo hacía. Totalmente le desagradaba a ellos, ¿no? Entender que también un corazón agradecido debe ser un corazón que sea visible, que sea realmente eh, expuesto ante las personas y que vean ese cambio que Él ocasiona en tu vida. Entonces yo fui entendiendo estas verdades, ¿no? Fui entendiendo esta experiencia donde entendí quién era Dios, ¿no? En primer lugar. Después de esto yo decidí no ir más a la iglesia porque me sentía tan mal conmigo misma que dije, no quiero saber más de la iglesia. No fui más, todos esos 2 meses no fui más a la iglesia. Y en ese proceso fue donde mi prima me recordó el Evangelio, donde yo aprendí que el ser cristiana desde cuna no te hacía merecedora de la vida eterna. Conocí también a mi pastor, el que hoy en día realmente me bendice, quien fue un segundo padre para mí y Dios lo puso en mi camino. Me ayudó a poder perdonar, sobre todo perdonar, comprendiendo que el perdón que el Señor me daba a mí también debía expandirlo a los demás. Me enseñó a amar sobre todo, porque por ejemplo yo no amaba a mi hermano, no amaba, por ejemplo, un ejemplo. Entonces todo esto que Dios fue haciendo en mi vida me enseñó también a tener una relación con Él, a buscarle, porque sola yo no podía hacerlo. Como te digo, Dios siempre estuvo allí, pero me llevó a entender todas estas situaciones que yo debía ser más agradecida con Él, ¿no? Todo lo que Él hizo por mí, todo lo que Él sacrificó por mí debía ser retribuido de alguna manera. Y no había una manera más hermosa que realmente ser agradecida con Él y permitir que Él pueda ser mi amigo en una relación íntima. Wow, me haces pensar en cómo nuestro Dios nos demuestra su amor a través de la disciplina, ¿no? Y muchas veces uno piensa que cuando Dios nos disciplina es algo malo, y no, Dios hace eso para que nosotros nos volvamos a Él, ¿no? Y literal, literal lo viviste en carne propia con tu papá para que puedas comprender que tenés una autoridad, ¿no? Y en ese momento me encanta saber que entendiste que la autoridad tiene que ser Dios. Así Sí. que me gusta mucho eso, Ariani, y me llama la atención de que
creo que en tu vida han influido pasajes de la Biblia conforme vos has ido aprendiendo y has utilizado un pasaje, ¿no? Después del título de la publicación que pusiste, había un pasaje abajito, ¿no? De Romanos 7. ¿Qué significa este pasaje para tu vida? ¿Qué has aprendido de todos estos versículos, ¿no? Me gustaría saber, contame. Bueno, mira, este es mi pasaje favorito, es con lo que Dios ha ido construyendo poco a poco mi vida. Me encanta ver la vida de Pablo, y como te digo, en mi vida y en mi testimonio, lo que hoy puedo decir es que mi vida no fue con una conversión esporádica, no espontánea, perdón. Fue algo que fue tomando forma, un proceso, como lo vengo diciendo hasta ahora. Y lo que Pablo dice acá me llama muchísimo la atención. Él dice, ¿no? De manera que ya no soy yo quien hace aquello malo, sino el pecado que mora en mí. Él dice que todo lo malo que él hace, realmente él está luchando por dejar de hacerlo. Y todo eso es lo que mora en su vida. Y él sigue diciendo, ¿no? A consecuencia de lo que él piensa y razona, dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y yo estaba en esta situación cuando yo ya entendí quién era Dios y qué necesitaba yo hacer para acercarme a Él en mi vida y en todo lo malo que estaba haciendo, porque no les puedo decir que dejé de pecar y dejé de mentir y dejé de contestar a mis padres de un día para otro. Entendí que todo lo que yo iba diariamente, en todo lo que yo iba diariamente fallando, Dios se mostraba en mi vida diciéndome, bueno, controla eso. Ahora entregame tu cuerpo, entregame lo que sos vos para que yo pueda reinar tu vida. Así como lo hizo con Pablo. Yo soy miserable, yo no me merezco a Dios porque mi cuerpo me lleva a hacer lo malo, a pecar. Entonces yo comprendía esto, vivía esto y me hacía esa pregunta, ¿no? Y me llevaba a pensar en todo esto, en todas las historias bíblicas que yo sabía, en todo lo que cantaba en la iglesia, en todo a lo que yo me metía a servir al Señor. Y nada de esto de lo que yo hacía realmente valía la pena, porque todo lo que yo era en mi cuerpo no glorificaba a Dios. Todo lo que yo seguía con mi carne no glorificaba a Dios. Entonces yo entendí también que como ser humano no puedo, ¿cómo te puedo explicar? No puedo salir adelante, ¿no? Necesito al Señor en mi vida, necesito de Dios, necesito tiempo con Dios, necesito orar a Dios, necesito realmente entregarle mi vida para que Él me libere de todo esto malo que yo hago. Entonces yo fui perfeccionando cada día mi relación con Dios, y de esta manera es en la que yo paso de este proceso de fallar a ya no hacerlo más o hacerlo en menor cantidad. Por ejemplo, me gustaba mentir, hoy decidía no mentir. Diariamente buscaba la manera de decir, ay, no tenés que decirle a tu mamá que no hay cambio, devolverle el cambio a tu mamá, y ya bueno, que mami tome ese cambio, qué sé yo, ¿entendés? Entonces todo eso me fue realmente llenando mi vida. Por ejemplo, si antes me gustaba ir a fiestas, ir con amigos, disfrutar mi juventud, bueno, empecé a dejar de asistir, empecé a dejar de un lado amigos que tal vez no me bendecían y que tampoco yo podía bendecirlos a ellos si yo estaba ahí compartiendo con ellos. Empecé también a arreglar mi carácter, ¿no? A tratar de ser más apacible, y aunque hasta el día de hoy Dios sigue ayudándome, creo que el Señor primeramente me ayudó a pedir perdón a quienes había lastimado. Y es lo más triste, ¿no? Hasta el día de hoy me doy cuenta que hay muchas personas afuera que conocen al antiguo Ariani, y me entristece, ¿no? Que aunque haya ido y pedido perdón, tal vez tienen esa parte en su cabeza de mí, ¿no? Y ahora lo que me toca y lo que concibe hoy realmente hacer es que pueda agradar a Dios con mi cuerpo, con mi corazón, con mi mente, y que de esa manera los frutos del Espíritu Santo puedan ser visibles a las demás personas. No hay otra forma, ¿no? No hay otra manera de hacer esto, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente Dios ha hecho con mi vida, de qué manera Dios ha usado todo esto, estas experiencias, y por las cuales hoy estoy muy agradecida con Él, porque no soy una persona perfecta, me equivoco día a día, pero entiendo que su Espíritu Santo es quien ahora me guía, porque ahora tengo una relación con Él,
porque ahora los puedo escuchar en mi vida, y aunque me equivoco y fallo y me caigo, Él me ayuda a levantarme, pero estoy segura de que lo tengo en mi vida, porque tengo esta identidad, porque puedo decir sí, me equivoco, pero está el Señor a mi lado y sé que Él me va a ayudar a levantarme diariamente. Así es, algo que decías, ¿no? Que uno tiene que hacer las paces con Dios, que lo importante es que uno esté bien con Dios. Y como bien dijiste, si vos le fallabas, ¿no? En ese cambio que tenías después de haber tomado la decisión, no te desanimaste, y de eso se trata, de que uno no se desanime, haber tomado la decisión de seguir a Dios realmente, y de que Dios lo va a perdonar, ¿no? Pero de que uno realmente tiene que pedirle perdón a Dios y estar arrepentido. Y me encanta mucho que haya pasado eso en tu vida, que Dios haya obrado de esta manera, que te haya hecho darte cuenta de lo mal que estabas haciendo y ahora lo que tenés que hacer para Él. Así que muchas gracias, Ariani, por tu testimonio. Me encanta, me has hecho reflexionar, es muy lindo de que no solamente es que tenemos que tener una actitud religiosa, sino que tenemos que amar a Dios con nuestra vida y reflejar su luz a los demás, ¿no? Y solamente esa luz la podemos encontrar con Dios, ¿no? Y bueno, quisiera también estar invitando al público a que pueda estar haciendo preguntas a Ariani, alguna duda tal vez que le haya quedado de lo que ella ha estado compartiendo, o tal vez alguna inquietud que tengan. Así que pueden estar haciendo sus preguntas. Y bueno, hasta mientras quiero estar yo preguntándote más cosas. Y bueno, quiero preguntarte algo que decías de eso de ser cristiano desde cuna, ¿no? ¿Crees que hoy en día en las iglesias están llenas de cristianos de cuna, así como bien lo definiste? Uy, uy, uy. Uy, 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 qué pregunta. Pero sinceramente, sí, creo que sí. Yo fui una cristiana desde cuna, muy, muy mala, muy hipócrita, realmente con lo que vivía. Y creo que aquí el problema no está en saber si hay, si existe, porque al final nosotros no determinamos eso, ¿no? Lo determina su vida, lo determina su accionar, lo determina su fruto, pero realmente nosotros no vamos a estar completamente seguros de quién es y quién no. Lo que va a determinar si somos realmente cristianos desde cuna o no, o si realmente somos cristianos genuinos, es nuestra relación con el Señor. Nuestra relación, nuestra vida diaria en adoración a Él, nuestra vida diaria de arrepentimiento total, ¿no? Porque somos humanos, fallamos diariamente, pero cuánto comprendo el Evangelio y cuánto lo aplico en mi vida es lo que va a determinar si realmente puedo llegar a tener esa paz, esa satisfacción de saber que el Señor está a mi lado y que estoy completamente seguro de dónde voy a pasar mi eternidad. Entonces creo que eso es lo primero, y entender realmente que experimentar a Dios por completo es lo que nos va a llevar a tener una llenura, una plenitud. Me encanta esa palabra, plenitud. Entonces creo que si existen hoy en día, siempre han existido, y desde el tiempo de Jesús, mira, los fariseos. Entonces, que no nos pase lo mismo que a ellos, que el Señor el día de mañana, cuando nos toque estar frente a Él, no diga: ¿vos quién sos? No te conocí nunca. Sí, es sumamente importante estar revisando nuestro interior a cada momento, ¿no? Porque en nuestro interior no habita nada bueno, ¿no? Y por eso tiene que estar Dios en nuestra vida para hacernos cambiar cada día, cada momento, para mostrarnos, como bien decías, para disciplinarnos, para enseñarnos, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora Dios está en tu vida y que de esa manera te va enseñando, ¿no? Y deseamos también que a través de este live la gente pueda salir bendecida, de que puedan entender que es más que religiosidad, ¿no? Es tener una relación con Dios y amarlo, demostrarlo de esta manera siguiéndolo, ¿no? Y bueno, te voy a leer aquí que hicieron una pregunta. ¿Dónde está? A ver acá.
hicieron la siguiente pregunta. JC Gumucio Conrad. Y supongo que por lo que dijiste, estuviste hablando de que disfrutabas tu juventud antes, en el pasado, yendo con tus amigos y todo, ¿no? Y bueno, acá dice la siguiente pregunta. ¿De qué manera puede un joven cristiano disfrutar su juventud? Dice. Uy, qué interesante. Creo que, como bien dice la pregunta, un concepto que está, perdón, creo que lo apreté. Ahí está, ¿No perdón. te escucho bien? Sí. Creo que hoy está muy potente el hecho de decir que, no la inviten a ella a mi cumpleaños porque es cristiana, no, es aburrida, ¿no? Y me hace reír mucho eso. Creo que el ser cristiano te trae muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas buenas y te hace sentir completo, lleno, en paz y feliz. Y aunque hay dificultades, bueno, Dios te enseña a cómo solucionarlas. Pero en este sentido, ¿no? El cristiano es aburrido, el cristiano no hace nada divertido, el cristiano no puede salir, no puede disfrutar, no puede reír mis chistes. No, para nada. El sentido de un cristiano es realmente que todo tu accionar, que todo lo que vos hagas, pensés, creás, hables, de la manera en la que acciones, sea dirigida para el Señor. Dice, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor y no como para las personas. Entonces, eso implica en qué yo invierto mi tiempo, con quiénes invierto mi tiempo, qué es lo que yo hago para agradar al Señor. Por lo tanto, mi manera de vivir mi juventud debe ser en el Señor y para Él con un propósito, porque si no estaría perdiendo mi tiempo. Eso no quiere tampoco decir que, por ejemplo, no pueda jugar fútbol. Puedo testificar acerca del Señor jugando fútbol, como siendo una persona que sea de carácter agradable para el Señor, ser una persona que realmente no se enoje porque estamos perdiendo en el partido, etcétera. Entonces, no es de que el cristiano no pueda tener maneras para disfrutar su juventud. Es más, creo que disfrutar la juventud para un cristiano es sentirte útil y ser útil para los demás. Esa es la mejor manera en que un cristiano pueda disfrutar su tiempo, siendo útil para Dios, siendo útil para tu familia, siendo útil para tus padres, para tus amigos, siendo útil para la sociedad. Si hoy la sociedad la vemos tan destruida, tan lejos de Dios, tan dividida por el pecado, por la maldad, con tanto odio, con tanto rencor, es porque los jóvenes hoy en día no están invirtiendo su tiempo ¿en qué? En pensar un poquito en lo que están haciendo y la manera en la que están viviendo y dar algo para hacer mejor al mundo, dar algo para ser mejores personas. Entonces, yo disfruto mi juventud cuando soy útil para el Señor. Al ser útil para el Señor, soy útil para mi sociedad. Al ser útil para la sociedad, estoy siendo agradable para Dios también, porque es la manera en la que le sirvo a Dios, ¿no? Entonces, para mí sería eso. No sé si respondí a la pregunta. Muy bien, me parece algo para pensar y reflexionar en el sentido de que las cosas que tal vez las personas piensan que los pueden llenar, no sé, como bien decía, ¿no? Las fiestas, más que todo en ese sentido de que, en la fiesta uno se va a divertir, ¿no? Y sí, se divierte, pero ya no es lo mismo cuando uno ya conoce a Dios y ya no, eso como que ya no es algo que va a ocupar en tu vida un espacio, Claro. porque ya no es tu prioridad y hay cosas que con el Señor uno ya se puede deleitar, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que no es eso lo esencial, no es eso lo primordial, y en realidad no nos daba una felicidad o una diversión linda y buena. Exactamente. Entonces es bien importante eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta si quieren hacer por ahí? Si no, vamos a estar terminando. Te agradezco mucho nuevamente, Ariani, por estar compartiendo tu testimonio. Es de gran valor que hayas hecho esto y me encanta, ¿no? Me encanta que podamos trabajar de esta manera juntas. Así que, bueno, no hay ninguna pregunta y te voy a hacer la última pregunta y nos vamos. Bueno, quisiera preguntarte lo siguiente.
¿qué consejos le darías a las personas que están pasando por una situación similar a la tuya o parecida? Wow, sí, sí. Mira, primero lo que hasta el día de hoy he trabajado en mi vida. Existen dos tipos de personas. Las personas que, conociendo a Dios, se arrepintieron de lo que eran, vivieron para Él y sacrificaron su vida por amor a Él, así como Él lo hizo con Él, le obedecen y le sirven. Y en segundo plano, los que conociéndole no le obedecen, viven como quieren y hacen lo que quieren. Bueno, hablando en un sentido cristiano, ¿no? O en un sentido de conocer a Dios, porque creo que hoy en día en Bolivia o en nuestra sociedad, al menos en la que vivimos nosotros, todos conocen de Dios, todos saben que Él existe, todos saben, no todos saben quién es Él, pero sí saben que existe la palabra, la tenemos libre acá, podemos encontrar miles de iglesias a nuestra disposición, internet está a nuestra disposición, tenemos una Biblia, todos tienen una Biblia en su casa, y quien no, pues es otro tema, ¿no? Pero voy a este punto, ¿por qué? Porque existen dos tipos de personas. Ahora la pregunta grande es, ¿en cuál grupo de personas vos estás? ¿No? Y que te preguntes eso, ¿en qué tipo de persona soy? ¿Realmente estoy entregando mi vida al Señor o realmente no? Porque se supone que las personas que están en mi situación es porque son cristianos desde cuna, ¿no? Que conocieron al Señor, que saben quién es Él, que conocen de Él, pero que sin embargo se paran en un altar y no tienen ningún tipo de relación con Él. Entonces, yo los invito a que piensen en qué grupo de personas están, si realmente están siendo hipócritas o si realmente están entregando y dejando que Dios sea su Dios, que Él sea su Señor y que Él dirija su vida. Y termino con esto. Hoy me encanta ver que muchas veces no tengo ni tiempo para, no sé, tirarme al ocio, ¿no? Que ahora realmente puedo invertir en algo, mi tiempo que realmente valga la pena. Amo enseñar a niños, por ejemplo. Dios ha puesto ese amor en mi vida. Amo poder pasar clases de educación cristiana, de valores a bebés, a niños. Me hace sentir llena, me hace sentir completa, me hace sentir útil. Entonces yo le diría a esta persona que está en esta situación, ¿qué tan útil te sentís, en tu vida? ¿Qué tan útil sos para tu sociedad? ¿Qué tan útil sos para Dios? Y eso va a determinar realmente cuánto está significando todo el amor que Él ha tenido para con vos, que ha muerto, que ha resucitado por tus pecados. Entonces, para terminar sería eso, y entender que hoy tenemos vida, el día de mañana no sabemos. Con todo lo que está pasando hoy en día, creo que es muy importante considerar bien cuál es nuestro accionar. Estamos viendo que mucha gente está muriendo, estamos viendo cómo tragedia tras tragedia está pasando. No sabemos, alguien dijo por ahí, no sabemos si el día de mañana qué va a pasar en las elecciones, si vamos a tener que hacer otro problema, no sabemos si vamos a poder seguir congregándonos. Entonces quiero que en este live quede muy claro eso, que pensemos bien dónde nos estamos parando el día de hoy, qué tanto estoy haciendo para agradar a Dios, me estoy capacitando, estoy dando un buen testimonio de vida a las demás personas, estoy sirviendo al Señor. Entonces este live va dirigido para toda aquella persona que conoce a Dios, que sabe quién es Él, pero que realmente no ha tomado una decisión sincera y de corazón. Entonces piensen bien en qué grupo de personas están. Muchas gracias, Meli. Así es. Y bueno, decirte un poco, ¿no? Que creo que cuando uno entiende el sacrificio de Jesús y lo valora, empieza a tener esa relación con Dios y empieza a servirle a Dios y de esa manera se siente útil. Y eso realmente lo llena a uno, llena cada vacío que en algún momento tuvo, ¿no? Entonces eso me encanta, tu testimonio, Ariani, sos un ejemplo, sos una mujer que hace de todo, la verdad. Así que muchas gracias nuevamente por este tiempo que hemos tenido, ha sido de mucha bendición y edificación. Y bueno, ya hemos terminado con este en vivo. Me gustaría nuevamente a todos ustedes invitarlos. La otra semana vamos a estar compartiendo nuevamente en Testificando en el mismo canal y a la misma hora. Vamos a estar
escuchando a Jessica y a Karen, 2 invitadas especiales, así que por favor conéctense nuevamente el sábado y el domingo. Y bueno, Así estoy muy es. contenta con este proyecto y nada, muchas gracias por haberse conectado. Así que Dios los esté bendiciendo. Así es, ¿Listo? muchas gracias, Meli. Gracias por todo, Meli, ¿verdad? Por tomarte el tiempo y también a la gente que se estuvo conectando, gracias por estar acompañándonos en este tiempo de bendecir al Señor, porque sin Él nada de esto podría ser posible. Él ha puesto en mi corazón el hablar acerca de su palabra y ha puesto en tu corazón, Melissa, y en el corazón de las chicas, el poder trabajar para su obra. Y esto es para que Él sea glorificado, Él se lleve la gloria de todo lo que Él hace y que realmente día a día podamos pensar en todo esto que hoy se habló y que realmente podamos tener un compromiso con Él, ¿no? Gracias a todos y estoy más que feliz de poder haber compartido este tiempo con ustedes. No se pierdan los próximos live, van a estar buenísimos, el próximo fin de semana. Y otra cosa, este en vivo lo voy a estar guardando, así que para los que han estado presentes, que puedan estar compartiéndolo para que las personas que no pudieron estar. Así que Sí, eso, sí. muchas gracias y Dios los esté bendiciendo mucho, mucho. Listo, nos vemos, que tengan buenas noches.